Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el especial de las exparejas y las relaciones ocultas. Vamos a ir comenzando. Bueno, mis corazones, pues ya sabéis, vamos a ir comenzando con con el horóscopo de los ES y las relaciones ocultas. Vamos a ir comenzando con Aries. Vamos a ver, comenzamos con tu ex. Vamos a ver cómo están las cosas, Aries. Siempre os digo que en este tipo de vídeos me gusta que los apliquéis a las relaciones que hace poco os habéis roto, ¿no? Porque yo pienso en este tipo de vídeos que no tiene caso, a veces pasa, ¿no? Pero que no tiene caso una relación que se ha roto hace ya muchos años, ¿eh? Aries y tu ex. Bueno. Mi queridísimo Aries y tu ex, a tu ex lo veo a día de hoy como si hubiera perdido algo. Bien, pero también te voy a decir, Aries, antes de que te pongas que se ponga tu mente a volar, que puede ser que sienta que haya perdido otras cosas, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que realmente ha perdido esta persona, porque se me muestra como sí, como si hubiera perdido algo, como si hubiera tenido una derrota o algo por el estilo. Vamos a ver. Había terceras personas aquí, Aries. Aquí había terceras personas. Te voy a decir una cosa. Clarísimamente, a mí las cartas me están diciendo que tu ex va a volver. Que va a haber una segunda parte o una tercera parte, como tú lo quieras llamar. En esta vuelta viene con muchos cambios. En esta vuelta podría haber embarazo entre vosotros y en esta vuelta hay convivencia. O sea, eso está marcando muy claro. El tema de la convivencia entre vosotros, que para muchos de vosotros puede ser que haya sido algo que en su momento no se pudo dar. Bien, entonces sale una vuelta y en este caso no te puedo decir, oye, es una vuelta negativa. No puedo decir que sea una vuelta negativa, Aries. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Aries y tu ex. Igual en ese primer encuentro que vosotros tenéis, estáis los dos un poquito a la defensiva, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, Aries. Es cierto que esta persona, aparte de que hubiera habido engaños en tu relación, terceras personas y demás, que yo también te voy a decir una cosa, Aries, que yo la tercera persona que he visto veo también como que haya sido una paja mental, como yo puedo decir. Entonces la pérdida que puede estar teniendo tu ex es esta, que se haya dado cuenta que con esa persona no... como que no era real, ¿bien? Entonces, Aries, aquí sale también una parte de tu ex, dice que el entorno, los amigos o algo así, como que han tenido un poquito que ver, como que han sido un obstáculo entre vosotros, ¿bien? Que ha sido en un pasado. En esta vuelta, Aries, podríais durar tranquilamente 3 años, así lo dicen las cartas. Pero yo también te quiero decir, Aries, que en el caso de muchos de vosotros, que no todos vais a estar en la misma situación, porque no todos podéis quedar embarazados y embarazadas. En el caso de que esta persona y tú tengáis un hijo, ahí sí digo que podría haber conflictos a partir de esos 3 años, y conflictos gordos entre vosotros. Que esto no se trata de decir que es porque vayáis a tener un hijo, no. Que las cartas dicen que los que tengan hijos van a tener dentro de 3 años una serie de conflictos. Vamos a seguir, ya me contaréis, Aries. Seguimos con Aries y tu relación oculta.
Se acerca de nuevo esta persona. Dicen que vosotros ya como que habíais dado por terminada esta historia y que se está produciendo, que están habiendo como algunas llamadas de atención, ¿no? Entonces, estas llamadas de atención, Aries, el propósito de estas llamadas de atención es el que es, y es una vuelta entre vosotros. Pero vamos a ver qué pasaría en esa vuelta. Tú tienes tus dudas, Aries. Tú tienes tus dudas sobre lo que te esté diciendo esta persona referente a la parte oficial y demás. Yo te voy a decir una cosa. En ninguna de las dos tiradas estoy viendo una separación con la parte oficial, En ninguna de las dos. Entonces, yo lo que sí estoy viendo es una vuelta entre vosotros dos. Pero yo no te puedo decir a ti, más, voy a confirmarlo, yo no te puedo hablar de cara a futuro una relación estable o a la luz con esta persona. Mira, ellas salen solas. Además, mira, te voy a decir una cosa. Las cartas te avisan en este caso. Las cartas te avisan porque te dicen: ten mucho cuidado porque pasará un acontecimiento el cual te va a generar mucho dolor en esta historia, que esto va a pasar de cara a futuro. O sea, que si tú quieres volver con esta persona, que vuelvas, pero que no vuelvas con esa expectativa de una relación a la luz. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Vamos a seguir ahora con nuestro queridísimo Tauro y tu ex. Vamos a ver, Tauro, cómo están las energías. Bueno. Tauro y tu ex, ¿ves? Aquí en este caso dice que está habiendo comunicaciones, ¿ve? O que podría haber comunicaciones entre vosotros, ¿vale? Pero que esas comunicaciones, dicen las cartas, quedan muy en el aire. Están muy en el aire esas comunicaciones porque esta persona, bajo mi punto de vista, lo que yo veo que a ti no te deja nada en claro, ¿bien? Tu ex no te deja nada en claro, no sabe muy bien qué hacer, está en duda, ¿bien? Esa duda, ¿por qué esa duda? Esa duda tiene que ver mucho con una persona del pasado. O tiene que ver con que tiene que ver una persona en el pasado. O algún tipo de sentimiento o algo por el estilo. Tampoco te puedo decir que yo vea tu relación terminada. Eso no te lo puedo decir. Yo lo que sí veo es que vais a estar un tiempo que os vais a ver, pero que no vais a tener muy claro qué es lo que sois en ese tiempo. Vamos a ver qué más. Tauro. Vamos a ver qué más. Tauro y tu ex. Lo puedes vivir, tú puedes vivir esta vuelta como un triunfo en tu vida, con mucha fuerza, y es verdad, se va a vivir así. Pero también te digo que esta persona con la cual tú estás, Tauro, es una persona difícil. Y es una persona que por sus acciones tiende a decepcionarte realmente. Entonces, yo te digo, vive la historia, vive esta nueva oportunidad que os brinda el universo, pero también te digo que es una persona que no se deja. Una persona muy posicionada en lo que cree que son las cosas, y como cree que son las cosas así, pues no hay otra manera para él o para ella de verlas. Entonces, en este aspecto, yo te diría que es una persona que tiene que dejar atrás muchísimas cosas, y una de las cosas que tiene que dejar atrás, Tauro, es el tema del pasado para poder sentirse libre contigo. ¿Bien? Luego es una persona también que igual te da mucho que no te da nada, y esto te puede
te desconcierta totalmente. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro, y tu relación oculta. Tauro y tu relación oculta. Bueno, se me muestra con muchas dudas esta persona, en cuanto a la historia que tenéis, a la pareja oficial, en fin. Ahora mismo con la pareja oficial podría estar atravesando una situación complicada, así lo dicen las cartas. Pero a mí me dicen las cartas que en un futuro están pasando por un estancamiento, que es un estancamiento que no es nuevo en su vida, también te lo voy a decir. Cuidado con los embarazos, Tauro. Sale embarazo entre vosotros dos. Aquí en este caso yo os diría que cuidado con los embarazos. Por otro lado, Tauro, aquí dicen las cartas que en un futuro vosotros salís en la misma situación, como entre dos personas, pero que hay muchas posibilidades, en este caso, de que esta persona tome sus decisiones de cara a futuro. ¿Podría haber entre vosotros, de cara a futuro, una posible convivencia en una de estas peleas que la pareja oficial tiene? Las cartas dicen que sí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Tauro, y tu relación oculta. Bueno, mi queridísimo Tauro, y tu relación oculta te dice que habéis tenido un conflicto hace poco por un desplazamiento, que tiene que ver algo con un desplazamiento, pero que esto será solucionado. A lo largo de este mes de noviembre, Tauro, verás avances en esta relación, ¿no? Acercamientos, avances, y como que todo fluye más ameno, ¿no? Vas a ver cambios lo que es en esta persona, pero esos cambios son por la situación que tiene en su casa realmente, es lo que dicen las cartas. O sea, que no te ciegues la vista con esos cambios, porque realmente esos cambios son porque la situación en su casa no la tiene bien, no la tiene buena. Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Géminis y tu ex. Vamos a ver, Géminis y tu ex. Aquí hay una cosa muy clara, Géminis. Y te voy a ser sincera, ¿vale, Géminis? Si la relación sigue, no puedes seguir como tú la has llevado antes. Así lo dicen las cartas. La relación puede seguir, pero no a tu forma. Así lo piensa tu ex. No a tu forma. ¿Bien? ¿Puede haber sentimientos en esta historia? Sí. No me está saliendo ninguna carta de continuidad. Me está saliendo como que puede entrar una persona, o se puede cruzar, vamos a decirlo mejor, Géminis, una persona que viene del exterior y que viene con mucha fuerza y que puede ya como comenzar a alejar de verdad a esta persona, o como que vas a ver más claro ese alejamiento, y es unas cartas que sé, que cuidado con esto. Que hay sentimientos, pero que la relación está muy castigada ya. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis. Y tu ex. Bueno, Géminis. Vamos a ver. ¿De quién ha sido la culpa aquí? No se trata de buscar culpables, Géminis. Porque aquí no me hablan, a mí las cartas no me han hablado de terceras personas, ¿eh? Ojo, que habrá casos en los que sí, pero a mí en este caso las cartas no me han hablado en ningún momento de terceras personas. A mí me hablan de muchas acciones, tanto por tu parte como por la parte de tu ex, ¿bien? Y que dice que por mucho sentimiento que haya a día de hoy, y te soy sincera, Géminis,
apuntan a una ruptura definitiva de cara a futuro. Que va a cruzarse alguien que lo va a cambiar todo. Géminis, es lo que me están diciendo las cartas. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, Géminis. Seguimos con los Géminis que os encontráis en una relación oculta. Géminis y tu relación oculta. Hay mucha inestabilidad. Las cosas están cambiando mucho en esta historia, si lo dicen las cartas. Uno de los dos está cambiando mucho, o esta persona está cambiando mucho. Bien, ¿qué pasa aquí? ¿Podría haber más personas en esta historia? Sí. Y esa persona que aparece aparte de la persona oficial, dice, está relacionada con el trabajo. Es una persona que está relacionada con el trabajo. Entonces, te digo, Géminis, que aquí lo que está pasando es que hay más personas, que se ha cruzado otra persona. Luego, con la parte oficial, tengo que decir, Géminis, que va a haber un embarazo. Y que eso puede marcar ya un antes y un después en todo esto. Vamos a ver qué más. Géminis. Vamos a ver qué más. Géminis y tu relación oculta. Es que aquí ya va a haber un momento, Géminis, dentro de 3 meses, aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses, en el cual aquí ya dicen que uno se da cuenta como que ya no hay más que dar aquí. Ya no es como encontrarse, o sea, como que tú te vas a ver en una situación de estar forzando algo. O esa es la sensación que tú vas a tener, la sensación de que estás forzando algo. Ya me contarás, Géminis. Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Cáncer y tu ex. Vamos a ver, Cáncer, cómo están las energías, mi queridísimo Cáncer y tu ex. Bueno. Cáncer, yo estoy viendo comunicaciones. Podría haber comunicaciones entre vosotros. Incluso, dicen las cartas, esta persona puede regresar a ti, pero regresa con la misma posición. ¿Cuál es la misma posición? La misma posición es que es una persona que podría estar como entre dos personas. ¿Bien? O sea, que lo que quieren decir las cartas es que si hubiera habido en tu relación, Cáncer, terceras personas, como que esto continuaría de la misma manera. ¿Bien? En un futuro no muy lejano, también te lo digo. Vamos a seguir. Vamos a ver qué más, Cáncer. Y tú es. Bueno, es un amor muy basado en... A ver cómo te lo explico, Cáncer, que tú me entiendas. Muy conflictivo, un amor muy controlador. Muy lo que yo diga. ¿Me entiendes? Entonces, aquí lo que dicen las cartas es que sí, que esto puede continuar, que puede haber cambios en un principio, pero que después pasarían cosas entre vosotros. Dice, hay muchos conflictos entre vosotros y se basan mucho las cartas en el tema de las emociones. La diferencia de querer, la manera de querer, no es la manera más
normal o real, ¿no? Lo que están diciendo las cartas. De todas maneras, yo también veo aquí una persona Cáncer que no sabe muy bien qué hacer con su vida, si se va a quedar donde tú estás, si se va a ir, si... hay muchas diferencias entre vosotros, ¿eh? De todas maneras, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer y tu relación oculta. Bueno, vamos a ver. Cáncer y tu relación oculta. Mira, aquí me dicen las cartas que esta persona, que la persona que esté con pareja oficial, que va a haber una salida del hogar de alguno de los dos, así lo dicen las cartas. Pero que esto no quiere decir que haya esa salida del hogar y haya seguidamente una separación. ¿Puede haber una separación? Sí. O sea, esto podríamos estar hablando de que este es el principio de una separación. El principio del fin. ¿Bien? Cáncer es lo que están diciendo las cartas. O sea, que aquí se avecinan cambios. Sí. Vamos a ver qué más. No hay un sentimiento fuerte, Cáncer, hacia la parte oficial, ¿eh? Si te lo has preguntado alguna vez, no hay un sentimiento fuerte. Queda algo, no te voy a decir que no, pero ya es más lo que han construido o el tiempo que hayan pasado juntos que otra cosa, ¿eh? Entonces aquí todo apunta a que puede haber muchos conflictos dentro de esa relación oficial, lo cual te deja a ti el camino libre, como por así decirlo, y como que aquí dicen las cartas, a partir del mes de diciembre tú vas a notar muchas recompensas en toda esta historia. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Leo y tu ex. La razón por la cual se rompe tu relación no es la razón que a ti te han dado, Leo, o la razón que tú crees no es la razón real. Así lo dicen las cartas, Leo, ¿eh? No es la razón real. Aquí me hablan las cartas de una persona del pasado, de tu ex, de una persona del pasado de tu ex. Y que esta persona ha aparecido, ¿vale? Y que no es que esta persona le haya dejado los caminos abiertos totalmente, pero ahí está como esa pequeña esperanza, ¿vale? Es verdad que esta persona del pasado, dice, se muestra con muchos altibajos y que no sabe muy bien qué hacer. Pero la realidad de tu ruptura es esta, ¿bien? En cuanto a vueltas entre vosotros, yo como pareja oficial, Leo, no veo esa vuelta. Yo veo una vuelta en cuanto a posibles encuentros sexuales y todo eso, sí. En ese aspecto sí veo una vuelta. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo y tu ex. Informaciones de esta situación que yo te estoy hablando te van a comenzar a llegar, ¿eh? Leo, te van a comenzar a llegar, ¿vale? O sea que... y alguien muy cercano a vosotros sabe la verdad de esto. Y la familia sabe la verdad de esto, Leo. Entonces dicen que tus encuentros con esta persona pueden durar hasta 4 meses más, pero que posiblemente después ya os alejéis definitivamente. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Leo y tu relación oculta.
Vamos a ver, Leo, y tu relación oculta. ¿Sabes que la relación con la persona del pasado, no del pasado, yo digo en pasado porque la veo en pasado, la relación con la parte oficial, dice, estaba rota ya. Cuando tú entras a su vida es una relación que está rota. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que no se pueden dar pasos todavía, que tiene que seguir manteniendo una postura por algo, por lo que sea, por los hijos, por la economía, por la casa, por lo que sea, tiene que seguir manteniendo una postura. Entonces no puede dar un paso. No puedes sacar lo tuyo a la luz todavía, Leo. Vamos a ver qué más. Hay sentimientos, de esta persona y quiere avanzar contigo, así lo dicen las cartas. Que avanzará contigo, avanzaréis juntos, pero que también en ese avance os plantearéis un cambio de vida. Porque la parte oficial no lo va a poner fácil. Bien, así que yo te diría, Leo, que no, en este caso no dudes de los sentimientos que tiene esta persona, porque los tiene. Lo que es que no puede a día de hoy dar un paso. Yo me gustaría que esperara 6 meses. Ya me contaréis, Leo. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Virgo y tu ex. Vamos a ver, Virgo y tu ex. Después de un desplazamiento de uno de los dos, habrá comunicaciones entre vosotros, ¿eh? Así lo dicen las cartas. Y sí, todo puede apuntar a una vuelta, Virgo, ¿eh? Pero dice, hay que relajarse en algo que uno quiere. Dice, no se puede presionar en algo. Esta parte la marca muy importante. Parece ser, Virgo, que en esto que hemos estado forzando, dice, deberíamos de relajarnos. Vamos a ver qué más. Hay, mira, muchos inconvenientes en cuanto a lo familiar también, ¿eh? Entonces tú puedes tener la sensación, Virgo, que en esta próxima vuelta que yo veo entre vosotros se te esconde a nivel familiar o a nivel social, en fin, al entorno cercano. Tú puedes tener esta sensación, pero ¿por qué razón esto se esconde? Porque la familia siempre aquí ha manipulado realmente, siempre ha manipulado. Entonces esta persona con la cual tú estás, Virgo, es una persona como que le tiene mucha lealtad a la familia, en este caso. Como que cree que le debe algo, ¿ven? Entonces esa es la razón. Realmente. ¿Tú podrías, Virgo, conseguir lo que tú estás esperando de esta persona? Sí, pero es esta persona la que tiene que tomar o el que tiene que tomar la decisión, Virgo. No puedes tomar la decisión por esta persona ni puedes presionar. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, y tu relación oculta. Estoy viendo una separación, ¿eh? Estoy viendo una separación, Virgo. Para muchos de vosotros que estéis en una relación oculta y os hayáis alejado, dice, cuando estáis distantes, se produce una separación con la parte oficial. Sale clarísimamente. Ahora, te voy a decir una cosa, Virgo, y esto que quede muy claro. El hecho de que haya una separación oficial no quiere decir que esta persona te vaya a ofrecer a ti una relación a la luz, que es lo que están diciendo las cartas. Que esa separación oficial es por tema de infidelidad, sí, pero no es que esta infidelidad no es la única infidelidad que ha existido. ¿Me explico? Es que había muchas anteriormente. Vamos a ver qué más.
Virgo y tu relación oculta. Yo te voy a decir una cosa, Virgo. Yo en un futuro no te veo con esta persona en una relación formal. Vale, y te vas a dar cuenta. Y espera en el mes de diciembre las informaciones que a ti te van a llegar. Que ahí es donde tú te vas a dar cuenta que aunque se separe, porque sale una separación con la parte oficial, no te va a ofrecer una relación a la luz. Y sale clarísimamente. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos con nuestro queridísimo Libra y tu ex. Libra y tu ex. Vamos a ver. Bueno. Hay alguien en otro lugar. Hay una tercera persona, pero es que hay distancia entre ellos, parece ser. Pero también te voy a decir una cosa, Libra. Aunque aquí a mí me esté apareciendo una tercera persona, a mí me dicen las cartas que eso tiene fecha de caducidad con esa tercera persona. ¿Bien? Es lo que están diciendo las cartas. No veo una vuelta entre vosotros tampoco, Libra. Y te voy a decir por qué no veo una vuelta. Porque en este transcurso de tiempo en el cual está esta distancia entre vosotros, a ti se te va a cruzar otra persona en el camino. Entonces la persona que realmente se ve en duda eres tú, Libra. Yo no te veo volviendo con esta persona. Libra y tu ex. No, además es que ¿sabes qué pasa, Libra? Que no, ya es que ya ni los mismos sentimientos. O sea, ya partimos de ahí. Es que no existen ni los mismos sentimientos, así lo dicen las cartas. Entonces, Libra, te vas a dar cuenta también de una situación tuya emocional en la cual te vas a hacer la pregunta de por qué has estado este tiempo con esta persona, qué es lo que te apegaba a esta persona, y precisamente amor no es. Y sale clarísimamente. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Libra y tu relación oculta. Libra y tu relación oculta. Vamos a ver. La parte oficial tiene mucha fuerza. Y la parte oficial, dicen, también podría engañar a esta persona, a la persona con la cual tú estás, ¿no? Así lo dicen las cartas. Entonces, son engaños mutuos. En cuanto a vosotros, Libra, si hay una distancia física entre vosotros, se va a producir unas comunicaciones, hablan de unas comunicaciones, ¿no? Pero también veo cómo esta persona en las comunicaciones suele perderse, ¿no? O sea, aparece en tu vida, se comunica, pero luego también tiende a desaparecer. Igual que aparece, desaparece. Lo cual a mí me indica que no se plantea una seriedad. Eso es lo que a mí me indican con estas actitudes. ¿Bien? Entonces aquí lo que dicen las cartas, es una persona que lleva la relación a su forma, a su manera. Le gusta tener el control. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Libra y tu relación oculta. Bueno, comunicaciones, encuentros entre vosotros dos, así lo dicen las cartas. Incluso dice, hay gente que conocéis ambas partes, las cuales os pueden decir que sí, que esta persona tiene algún tipo de sentimiento y demás,
pero yo en ningún momento veo una separación con la parte oficial. No lo veo. Entonces, Libra, yo te diría que vivas este momento hasta lo que dure. O por lo menos hasta que dure por tu parte. Porque por tu parte también se pueden acabar los sentimientos en algún momento. Porque puedes llegar a cansarte, ¿eh? Ya me contaréis. Bueno, vamos a continuar. Continuamos con Escorpio y tu ex. Vamos a ver cómo están las energías. Escorpio y tu ex. Bueno, mi queridísimo Escorpio, aquí ha habido comunicaciones con otra persona, Escorpio, pero me salen como muy en pasado, Me salen muy en pasado esas comunicaciones y me dicen las cartas que sí habría encuentros entre vosotros dos e incluso una invitación. Esto es muy raro, ¿no? Porque esta persona dice, estáis... como que os habéis dado un tiempo, pero se comporta como si fueras algo suyo todavía, ¿no? Así lo dicen las cartas o lo va a hacer así. Yo te voy a decir una cosa, Escorpio. Yo veo entre vosotros encuentros. Yo veo que hacéis cosas como de pareja, pero también sigo viendo engaño. Sigo viendo engaño en un futuro. Entonces, Escorpio, es una relación como que no está muy bien definida aquí, ¿Qué es lo que sois? Porque a la cara de la galería, esta persona no te muestra a ti como si fuera su pareja, o lo niega. No sé, es muy extraño. Vamos a ver con las otras cartas. Vamos a ver, Escorpio. Vamos a ver con estas. Escorpio y tu ex. Una persona muy indecisa. Es una persona muy indecisa. Ten en cuenta, Escorpio, que es una persona que si... Mira, yo ante todo te voy a decir que es una historia con fecha de caducidad, pero aquí lo que me muestran las cartas es que es una persona que va a lo suyo, ¿no? Como que va a un beneficio propio. Entonces, el hecho de que... se comporte a veces como si no lo hubierais dejado es porque le interesa, es porque no quiere estar solo o no quiere estar sola. O sea, así lo muestran las cartas, ¿no? Pero realmente no es una relación lo que quiere, ¿bien? Es lo que yo trataba de decir, ¿no? Que no me quedaba muy claro con la otra tirada. Entonces ya te digo, Escorpio, pueden pasar todo ese tipo de cosas, pero yo veo que esta historia... de esta manera tiene una fecha de caducidad, Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Escorpio y tu relación oculta. Hay un distanciamiento ahora mismo con la parte oficial, Así lo dicen las cartas. La parte oficial está como distante, ¿bien? En cuanto a tu relación con esta persona, dice, por mucha fuerza que tú hagas... por mucho que presiones, dice, esta persona siempre va a estar entre dos personas, Escorpio. Siempre, y aunque la parte oficial en un futuro se alejara de su vida, que no me sale, pero en el caso de que pasara, porque me salen como muchas distancias entre ellos, dice que habría otra persona. O sea, que es una persona como de esta condición, ¿bien? Vamos a ver qué más. Escorpio y tu relación oculta. Aparte que es alguien sumamente desconfiado o desconfiada, ¿no? Siempre está poniendo como en tela de juicio los sentimientos que puedas tener, ¿no? Como que si tú tienes sentimientos, o como si le demuestras un sentimiento, que es como si tú buscaras algo más, como si hubiera algo más detrás de ese sentimiento. Bien, entonces yo veo que sí, que tú vas a estar un tiempo con esta persona, Escorpio, pero no es la persona de tu vida. O sea, siempre existiría, dicen las cartas, siempre existiría alguien más. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos.
con nuestro queridísimo Sagitario y tú es. Está la cosa complicada, Sagitario. Está la cosa complicada porque yo veo cada día más distanciamiento aquí. Más distancia emocional entre vosotros. Como que dice, esta distancia se produce ya y es más fuerte aún por una tercera persona. O sea, no tercera persona porque no estáis juntos, sino por otra persona. ¿Bien? Entonces yo te diría, Sagitario, en tu relación con tu ex, aquí lo que dicen las cartas, que lo dejes ir. Dicen, déjalo marchar. Porque, o dejaros marchar el uno al otro. Porque cuanto más tiempo estéis reteniéndose el uno al otro de forma inconsciente, vais a seguir estancándose los dos, porque realmente juntos dicen las cartas que es muy difícil que podáis llevaros bien. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario. Y tú es. Es que aquí dicen las cartas, todo va a dar un giro inesperado. Todo. Todo va a cambiar mucho. De estar con esa, con esa conexión, ¿no?, extraña que tenéis entre vosotros, a haber un alejamiento definitivo. Y como enterarte de la noche a la mañana de que pueda estar conviviendo con otra persona. Y es que sale así. Sale claramente así. Vamos a ver qué más. Seguimos. Sagitario y tu relación oculta. Bueno, mi queridísimo Sagitario y tu relación oculta. Dice, llega el momento de que se sepa lo que se tenga que saber, tanto si es vuestra relación como si son otras cosas que se tengan que saber aquí. Yo voy a decir lo que yo veo. Y lo que yo veo es que se ha estado ocultando algo con la pareja oficial y llega el momento de saber esto. En el momento que se sepa esto, tú ya tienes que tomar tus decisiones. O tienes, o debes, ¿no? No tienes, debes, ¿no? Como persona. Vamos a ver qué más. Sagitario y tu relación oculta. También te voy a decir una cosa. Aunque pase esto que yo te estoy diciendo que pasará y no va a tardar más de 2 meses, te digo, esta persona va a estar ahí. O sea, el que decidirás o la que decidirá eres tú si sigues o no sigues. Entonces, el poner a esta persona, y te digo el poner porque sale así, el poner a esta persona como a elegir es absurdo. Pero es absurdo porque lo que se ha estado ocultando con la pareja oficial, dice, es algo de lo cual no se puede desvincular así como así. Cada uno que lo aplica a su historia. Bien, Sagitario. Vamos a seguir. Seguimos con nuestro queridísimo Capricornio y tú es. Vamos a ver. Capricornio y tú es. Cambios, Capricornio, cambios. Estoy viendo cambios aquí.
Hay una continuidad entre vosotros, ¿eh? En este caso sí te puedo hablar de una continuidad. Hay unas comunicaciones que ya van a dar esa esperanza, esa esperanza, esa continuidad, y todo apunta a que continuáis. Es cierto que para que vaya la relación bien, uno de los dos se tiene que alejar de unas comunicaciones con alguien, ¿eh? Vamos a ver. Capricornio y tu ex. Se me van las cartas. Bueno, mi queridísimo Capricornio y tu ex, dicen hay que superar algo del pasado. Cuando esto se supere, es cierto que la relación se puede vivir de otra forma. O sea, y te voy a decir una cosa, tu relación, Capricornio, puede funcionar. Lo que pasa es que también uno de los dos no fluye, y luego aparte se deja llevar mucho de las opiniones de los demás también. Entonces tenéis esa oportunidad de crecer, dejando aparte todas estas todos estos inconvenientes que tenéis, uno, que os dejáis llevar por otras personas, Capricornio, y otro, que hay que dejar ir a una persona del pasado. ¿Bien? Ya me contaréis esta segunda oportunidad, a ver qué tal os va, Capricornio. Vamos a seguir, seguimos. Capricornio y tu relación oculta. Bueno, mi queridísimo Capricornio y tu relación oculta. Aquí dicen las cartas que dice uno de los dos se va a ver ya en la situación de tener que tomar decisiones, así lo están diciendo. Bien, que se habla de una separación, así lo dicen las cartas. Se habla mucho de una separación, pero tiene que pasar tiempo también para que se dé esa separación. Yo sé que muchos de vosotros creéis que esta persona os está mintiendo en ese aspecto. No es que no os está mintiendo. O sea, que quiere separarse, eso está claro. Ahora, que tenga el valor de hacerlo o no, mira, eso ya es otra cosa, Capricornio. Eso es otra cosa muy diferente. ¿Bien? Entonces yo lo que veo aquí, Capricornio, es el querer y no tener el valor. Yo veo tu relación que continúa y que en un futuro, así lo dicen las cartas, en un futuro sí podría haber una separación, pero por parte de la otra persona. Por parte de la otra persona. Vamos a ver qué más. Capricornio y tu relación oculta. Si has tenido algún tipo de conflicto con tu relación oculta, dicen que ese conflicto tiene que ver con el sexo. Algo pasa ahí, Capricornio, entre vosotros dos. Dice, esto es algo que debéis de solucionar. Uno de los dos no se siente a la altura sexualmente, y esto parece ser que es muy importante. Hombre, es importante. ¿Qué quieres que te diga? Es muy importante. Vamos a seguir. Seguimos con nuestro queridísimo Acuario y tu ex. Acuario y tu ex. Vamos a ver. Acuario, ahora mismo se ven las cosas muy difíciles a la hora de vuelta, porque ha habido ya cambios muy fuertes, ¿no? Y muy contundentes. Entonces ves muy difícil que esa vuelta se pueda dar. Bien, ¿se puede dar esa vuelta entre vosotros? Sí, se puede dar esa vuelta entre vosotros, pero todo depende cómo se gestione esa vuelta. Porque lo que no se puede hacer es provocar una vuelta
haciéndome el víctima o haciéndome la víctima. Vamos a ver qué más. También veo mucha parte, muchos de vosotros que en una parte necesitáis un cambio. Necesitáis que se os dé un lugar ante alguien, ¿no? Entonces, esto sí es un problema. Esto sí veo yo un problema. Porque dicen las cartas, ese lugar no será dado de la noche a la mañana como tú quieres que se dé. Entonces yo sí veo la posibilidad de vuelta entre vosotros, solo depende de cómo se gestione la vuelta. O sea, que en algunos casos no se producirá la vuelta, y quiero que esto quede muy claro, por cómo se gestione la vuelta. ¿Bien? Por las acciones, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Acuario, y tu relación oculta. Bueno, mi queridísimo Acuario, y tu relación oculta, te dicen que ya se están tomando ciertas decisiones en esta historia, en la historia de vosotros dos, en la historia de vosotros dos, que posiblemente tengáis un parón, y si lo habéis tenido ya, sería una vuelta, dice, y en esa próxima vuelta vosotros vais a tener algo en común que os va a unir de por vida. Bien, Acuario, que estáis en una relación oculta. Dicen que la relación con la parte oficial es muy difícil que se reponga de cara a futuro. Y que si pasara esto que yo estoy viendo, que os uniría de por vida, las cosas cambiarían mucho. En positivo para vosotros, ¿eh? Vamos a ver qué más. Acuario, y tu relación oculta. Veo a esta persona teniendo doble vida, literal, pero así, tal que cual. Acuario. Entonces realmente dice, a partir de 4 meses aproximadamente, no sería tan en la clandestinidad esta historia, ¿eh? Aunque estuviera con 2 personas. E incluso sale algo aquí extraño y dice, hay gente de la familia que vas a conocer. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Piscis, y tú es. Vamos a ver, Piscis, y tú es. Bueno. Mi queridísimo Piscis, y tú es. Mira, yo te voy a decir algo. Piscis, tu relación, aunque tú volvieras, o sea, que no te estoy descartando una vuelta, y es una vuelta media rara, dicen, tu historia tiene fecha de caducidad, porque hay algo muy oculto y fuerte. Y es algo que ahora mismo no se sabría, se sabría de cara a un futuro. Y es algo fuerte. Entonces dice, en el momento que esto saliera a la luz, yo te voy a decir una cosa, Piscis. Si no quieres vivir una mentira, yo de ti no volvía con esta persona. Pero bueno, ya cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero tienes que ver esto. Porque hay algo, dice que tú deberías de saber antes de volver. Vamos a ver qué más. Piscis, y tú es. Bueno, mi queridísimo Piscis, y tú es,
Dice, tendrás la oportunidad de vuelta a partir de la segunda quincena del mes de noviembre. No inviertas nada con esta persona. Yo te voy a decir, te voy a decir una cosa. El dinero al lado de esta persona es tu ruina, Piscis. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos. Me quedo sin voz. Piscis, y tu relación oculta. Bueno, mi queridísimo Piscis, y tu relación oculta te dice que pase lo que pase en la relación oficial, vosotros vais a continuar, así lo están diciendo las cartas. Hay una continuidad entre vosotros y la continuidad, dice, cada vez se hace más fuerte. Pero también, más adelante, tú, Piscis, te cansarás de esta historia, así lo están diciendo. Tú eres el que te cansarás o la que te cansarás de esta historia. Y tú eres el que decidirás si sigues o no sigues. Porque tendrás otra oportunidad en tu vida y te darás cuenta que esta historia no avanza realmente. Se puede hacer más fuerte, pero no hay cambios de cara a futuro, ¿vean? Vamos a ver, Piscis, y tu relación oculta. Dice, un desplazamiento que harás, Piscis, en el cual te reúnes con familiares, cambiará toda esta historia por tu parte. Así que, cuando pase esto, Piscis, tú eres el que decides realmente, o la que decides. Ya me contarás. Piscis, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que espero que os haya gustado este vídeo y que nada, como siempre, deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.